una vez más con ustedes, mis queridas mentes ateas brillantes. El día de hoy les contaré la historia clínica de Karol Wojtyla, más conocido como Juan Pablo II. Esta historia clínica no fue sacada al internet, esa historia clínica fue elaborada por mí, puesto que yo soy estudiante de psicología. Eso es una aproximación a lo que posiblemente pudo tener Wojtyla. ¿Por qué? Porque no se la hicimos a él, sino se la basamos en muchos videos y bibliografía, pero realmente no fue mi paciente, así que realmente no es del 100% confiable, pero sí es muy aproximada. Bueno, empezaré. La madre de Karol Wojtyla murió cuando él tenía 9 años. Esta siempre le inculcó la religión católica. Él afrontó esto yendo a la iglesia todos los días y según la teoría de Piaget se encontraba en la etapa de las operaciones concretas, a pesar de tener una idea de lo que es la muerte, posiblemente no tuvo un duelo bien elaborado. ¿Qué pasa con Wojtyla? Cosa que aquí no le dice mucho. Wojtyla creció en un pequeñito pueblo eh, y el pueblo, la iglesia le quedaba a una cuadra de su casa. Su familia era muy católica. Cuando murió la madre de él iba todos los días a la iglesia y rezaba. Ay, y también se encerraba en el sótano de su casa a rezar todos los días. Entonces, bueno, continuaré. Según Freud, él estaba en la etapa de latencia y el crear este duelo mal llevado pudo haberse quedado en esta etapa. Según Don Mixla, desde que el padre enviudó se dedicó constantemente a la oración y Juan Pablo II lo describe como una suerte de seminario doméstico. También eso refleja que el padre también se dedicó a eso. Los dos afrontaron la situación así. Esto quiere decir que su forma de afrontar problemas y sufrimientos fue heredada de su padre, posiblemente por aprendizaje vicario. En la época donde estuvo en el instituto, según Mons Joseph Hassio, un buen amigo suyo, que compartió esos momentos con él fue muy amable, era muy amable con todos, pero en esos tiempos libres donde debía usarlo para compartir con sus pares no lo hacía y solo leía. Los niños que no tienen amigos tienen más probabilidad de tener baja autoestima y mostrar síntomas de depresión, según Bowell, Newcomb y Bukowski. Él desde el instituto participó como un actor en diferentes obras teatrales y lo intensificó durante la época de la guerra donde tuvo que huir de Polonia, ya que cerraron el lugar donde él estudiaba y para evitar caer en manos de los nazis empezó a trabajar en una fábrica. Esto posiblemente muestra rasgos de trastorno histriónico de la personalidad. Karol Wojtyla, según elaboró un sistema de duelo el cual no coincide con el de la psicología. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en la época de cuando él fue padre, simplemente padre, eh, él enseñaba a los niños a cómo afrontar problemas y cómo afrontar la situación de la guerra. Pero él no tenía en cuenta muchos aspectos de la psicología, sino que él tenía en cuenta conceptos y constructos que él mismo había hecho a partir de su, como él llamaba, seminario doméstico. Ujú. Y su fundamental aporte es la entrega a la fe de Dios en el momento de la crisis. Indica a los enfermos tres fundamentales etapas de la experiencia del sufrimiento: conciencia del sufrimiento, aceptación creativa y sacrificio, en la cual la aceptación creativa consiste en convertir el mal del sufrimiento humano en la virtud del amor y por último liberarse de las cadenas del sufrimiento hacia la sorprendente libertad interior. Al no hacer una aceptación adecuada de la pérdida, este no elaboró correctamente el proceso de duelo, lo que según autores llevaría a un posible futuro trastorno. Al morir su padre, Karol Wojtyla decide convertirse en sacerdote, mostrando el mismo patrón de afrontamiento de problemas que en el pasado. Ahí otra vez muestra el mismo patrón que mostró cuando su madre murió. Se dedica, entra otra vez a la religión como un refugio. Llega a ser sacerdote y trata de enseñar a jóvenes su manera de afrontar problemas, lo que os contaba ahora, de esa manera para afrontar problemas. Juan Pablo, al tener rasgos histriónicos, toma sus intentos de asesinato como una oportunidad para ser querido por las personas. Todos conocemos el intento de asesinato que él tuvo por un tipo y este lo perdonó y pues es
era motivo. Él lo ordenó por darse importancia a él, ¿sí? Como su mismo posible trastorno lo podría llegar a dar. Disculpa al hombre que le dispara, logrando aún más aceptación por parte de sus seguidores. Según la teoría del ciclo vital de Eric Erikson, en la etapa de intimidad versus aislamiento, él no desarrolla la genitalidad y desarrolló un aislamiento afectivo, ya que nunca tiene una pareja y no llega a tener hijos. Por falta de, por falta de información personal no se pueden comprobar las siguientes eh, patologías, pero se tiene indicios sobre estas. Rasgos episodios depresivos mayores cuando tenía que enfrentar una situación de duelo o rasgos de trastorno del deseo sexual hipoactivo por haberse quedado en la etapa de latencia. Caro Boitila siempre quiso ser el centro de atención desde que era muy pequeño en el instituto como actor, como padre con los jóvenes y finalmente lo logró cuando fue nombrado papa. Es conocido por llegar a un lugar y besar el piso, posar de diferentes maneras para la cámara, hacer un discurso integrador, conquistando a todos bajo sí mismo. Cumple con 6 de los 8 criterios para el trastorno, que normalmente se necesitan 5 criterios, entonces cumple 6, lo tiene. Criterios para el diagnóstico de F60.4, trastorno histriónico de la personalidad, un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos, como lo indica 5 o más de los siguientes ítems. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de atención. Ese lo cumple. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. Ese lamentablemente no podremos saber si lo cumple o no. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Parece también lo cumplía. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Eso es obvio. Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. También es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Posiblemente lo llevó eso a entrar en su vida religiosa. Y considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. No lo podremos saber porque su vida prácticamente fue privada en el Vaticano. Y, bueno, recordando que para que se cumplen el trastorno necesita 5 más criterios, pero se tiene en cuenta su funcionalidad. ¿Qué pasa con la funcionalidad de Juan Pablo? En ese pedazo habla que se tiene en cuenta su funcionalidad porque él, si no hubiera estado en la vida clerical, hubiera sufrido el trastorno, pero como llevó una vida que estaba adaptada a este trastorno, no lo tenía, era funcional. Eh, eje 4, problemas relativos al grupo primario de apoyo, fallecimiento de un miembro de la familia, sobreprotección de los padres, disciplina inadecuada, problemas relativos al ambiente social, vivir solo, problemas laborales, trabajo estresante, otros problemas psicosociales y ambientales, exposición a desastres, guerra u otras hostilidades. Eje 5, en la escala de elaboración de la actividad global, se considera que se encontraba en un rango de 71 a 80. Si existen síntomas, son transitorios y constituyen reacciones esperables ante agentes estresantes psicosociales, dificultades para concentrarse, una discusión familiar, solo existe una ligera alteración de la actividad social, laboral o escolar. En el caso de Caro Wojtyla, sus signos eran diferentes manifestaciones histriónicas. Caro Wojtyla, a nivel laboral, es funcional ya que no tiene ningún problema en su trabajo teniendo estos rasgos de personalidad. No se considera trastorno histriónico ya que es funcional al nivel laboral. En sí solo tenía rasgos de personalidad histriónico, pero nunca llegó a desarrollar el trastorno por su mismo empleo. Entonces, eso ha sido todo. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bueno, si te gustó el video, te invitamos a que le des me gusta y que veas nuestros otros videos. Todo el tiempo estamos subiendo videos nuevos aquí, así que suscríbete para que te lleguen a tu bandeja.